El neoclasicismo, la España del siglo XVIII. El siglo XVIII comenzó en España con un cambio dinástico, tras la muerte sin descendencia de Carlos II de Habsburgo, estallándose así la Guerra de Sucesión, que enfrentó al archiduque Carlos de Austria y el francés Felipe de Borbón. Tras 15 años de guerra, las paces de Utrecht y de Rastatt pusieron fin al conflicto. Felipe V, el nuevo rey de España, subió al trono en el año 1700, promulgando los decretos de Nueva Planta, que abolían los fueros de la Corona de Aragón e implantaban un modelo de Estado centralizado en torno a las instituciones y leyes castellanas. También importó el modelo político francés. En la segunda mitad del siglo, los reyes vieron su labor de gobierno influida por las propuestas reformistas de la Ilustración, lo que se conoce como despotismo ilustrado. La sociedad seguía siendo estamental, si bien se redujo la importancia de la nobleza y el clero en beneficio de un Estado llano cada vez más diverso. La economía era agraria. Además, el comercio ganó dinamismo gracias a su progresiva liberalización y a la aparición de las compañías comerciales privadas. La Ilustración. El movimiento más destacado del siglo XVIII en Europa fue la Ilustración, que introdujo la razón, base fundamental para el conocimiento humano y para el progreso gracias a la ciencia y la educación. Los pensadores ilustrados pretendían reformar el sistema social vigente. El movimiento artístico, que reflejó los principios ilustrados, fue el neoclasicismo. En España, el momento de máximo esplendor de la Ilustración lo representó el reinado de Carlos III, cuando el mundo intelectual participó en el diseño de las reformas políticas gracias a la acción de ministros como Campomanes o Jovellanos. La poesía del siglo XVIII. A lo largo del siglo XVIII van surgiendo distintas tendencias poéticas. El mayor representante de la poesía española del siglo XVIII es Juan Meléndez Valdés. Poesía rococó. Se caracteriza por su carácter cortesano, su sencillez expresiva, su sensualismo y el tono festivo de sus temas. Su subgénero poético son las anacreónticas, poemas de verso corto y estrofa breve, en lo que son frecuentes los diminutivos, los epítetos y los exclamativos. Los asuntos predominantes son el amor, la danza o el vino en el escenario de una naturaleza dulce y sensual. Los poetas más destacados son José Cadalso y Juan Meléndez Valdés. Poesía neoclásica. Se caracteriza por la acentuación del carácter clásico y por abordar asuntos de mayor profundidad buscando la armonía, la serenidad y la sobriedad en el estilo. Los escritores de esta corriente cultivan la poesía amorosa, bucólica, épica y mitológica. Un notable escritor es Ignacio de Luzán, autor, entre otras obras, de una importante poética. Poesía ilustrada. Se caracteriza por ser una poesía racional con utilidad educativa. Los escritores más importantes de esta tendencia fueron Tomás de Iriarte, Félix María de Samaniego, Gaspar Melchor de Jovellanos y Juan Meléndez Valdés. Poesía finisecular. En los últimos años del siglo XVIII se genera una poesía considerada prerromántica. Se trata de poemas de tono melancólico en los que el yo poético padece el dolor por la soledad y la incomprensión del mundo. Un vacío metafísico que, como puede observarse en algunas composiciones de Meléndez Valdés o Nicasio Álvarez Cienfuegos, se aproxima mucho más al dolor romántico. Juan Meléndez Valdés. Este poeta extremeño es el mayor representante de la poesía española del siglo XVIII. Su obra se divide en dos etapas según sus influencias literarias. En la primera predominan las anacreónticas, y una etapa de madurez influida por el ilustrado Gaspar Melchor de Jovellanos, en la que su lírica adquiere un tono más reflexivo. Los rasgos más reseñables del estilo poético de Meléndez Valdés son la imitación de la naturaleza, la influencia de los modelos clásicos y españoles y la variedad de temas, géneros y estrofas. La prosa del siglo XVIII, la novela. La novela del siglo XVIII comienza imitando modelos narrativos anteriores, aunque a partir del último tercio del siglo se aprecia una tendencia renovadora. Los continuadores escriben narraciones moralizadoras que siguen el ejemplo de la narración corta del siglo XVII, especialmente la obra de novelistas como María de Zayas o Castillo de Salorzano. Son también obras de referencia las novelas ejemplares y el Quijote de Cervantes. Emplean un lenguaje claro que facilita la comunicación de sus ideas en línea con su fin moralizador. Un ejemplo de esta corriente es Clara Jara de Soto y su obra El instruido en la corte y aventuras de un extremeño. Renovadores. Surgen obras en las que es evidente la influencia del pensamiento ilustrado y la unión del afán moralizador con ciertas notas sentimentales.
y pueden clasificarse en novelas sobre educación, que ofrece una idea de formación basada en la naturaleza, novela utópica, que propone sociedades imaginarias en las que reinan la justicia y la felicidad, y se critican aspectos de las relaciones sociales siguiendo la huella de Voltaire o de Swift. Novela sentimental. Tiene como eje el amor que vence las dificultades, aunque este elemento es sensible, está presente en la mayoría de los relatos de esta etapa. Novela anticlerical. Critica el excesivo rigor formal y el poder social de la Iglesia ejercido en ocasiones de forma tiránica. José Francisco de Isla. Este escritor debe gran parte de su fama a la polémica obra Historia del famoso predicador Fray Gerundo de Campanzas alias Sotes, cuyas 2 partes fueron vetadas por la Inquisición. Se narra la formación y la labor del predicador Fray Gerundio, personajes tan exagerados como los sermones que pronuncia. Diego de Torres Villaroel. Este escritor adquirió fama gracias al género popular de los pronósticos que él renovó y que firmaba como el gran pescador de Salamanca. José Cadalso. Este escritor es considerado uno de los máximos representantes del pensamiento ilustrado en España. Su obra, de estilo depurado y sobrio, tiene una clara intención moralizante. Sus relatos más importantes son los siguientes. Los eruditos a la violeta. Esta narración es la que más fama dio a Cadalso en la vida. En ella satiriza la erudición y superficial exhibida en algunas tertulias de la época. Noches lúgubres, novela dialogada que está relacionada con el fallecimiento de la actriz María Ignacia Ibáñez, de la que Cadalso estaba enamorado, aunque sus episodios no son autobiográficos. La obra está dividida en 3 noches, relata la desesperación de Tediato, su protagonista, ante la pérdida de su amada, cuyo cadáver desentierra. La crítica ha enseñado algunos aspectos que lo vinculan con el romanticismo. Y por último, Cartas Marruecas, siguiendo el modelo epistolar muy frecuente en la época. Cadalso redacta 90 cartas que integran una narración de viajes y la reflexión ensayística sobre la realidad en España.